Hola, ¿qué tal amigos amantes de las suculentas? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a mi canal, el lugar donde explico todo sobre suculentas de una forma fácil y sencilla. Yo soy Alejandro para los que no me conocen. Y en este video vamos a hablar acerca de dos suculentas, de la Echeveria Chroma y de la Echeveria Melaco. Pues bueno amigos, les voy a hablar de estas dos suculentas, de la Echeveria Melaco y de la Echeveria Chroma, porque hay algunas similitudes, algunos parentescos entre estas suculentas, bueno, casi parecidas, y es que las confunden mucho por lo mismo que son muy parecidas, pero son muy diferentes, bueno, por el tipo de hoja y el color de la suculenta. Aquí les voy a mostrar, tengo 3 ejemplares, 2 melacos y una croma. Y bueno, aquí quiero que vean que a primera vista, para diferenciar estas suculentas, la Echeveria Melaco tiene colores más vivos como anaranjados, rojos, lilas, guindas. Lilas no, perdón, pero guindas. Y bueno, aquí tengo estas dos suculentas, como pueden ver, son dos Echeverias Melaco. Y aquí anteriormente les enseñé un video en el unboxing, que se lo dejo de este lado, acerca de como les mostré mi Echeveria Chroma en plena floración y todavía sigue en plena floración. Y quiero que vean también la suculenta, la Echeveria Chroma, cómo es que cambia el color y la forma de la hoja. Aquí les voy a mostrar como estas dos suculentas ya juntas. Como pueden ver, la Echeveria Melaco tiene colores como naranjas, guindas, moraditos, más vivos. Y la Echeveria Chroma, como pueden ver, pues su hoja es más moradita, más verdoso, y llegan a tener un color más rosados en las puntas de las hojas cuando están más estresadas. Una de las características que tienen las suculentas, estas suculentas en particular, es que son muy prolíficas. Llegan a tener muchísimos hijuelos, llegan a formar colonias en cualquiera de los dos casos, y son de fácil propagación. Ahorita les enseño más de cerca. Pues bueno amigos, aquí les voy a mostrar un poco más de cerca las Echeverias, en este caso de estas dos Echeverias Melaco. Como pueden ver, sus colores son más vivos, son más naranjas, entre amarillo, rojo, guinda. Aquí, como pueden ver, está saliendo su escapo floral. Esto no es un hijuelo, normalmente los hijuelos vienen de la parte de la base de esta suculenta. Aquí tenemos otras Echeveria Melaco. Como pueden ver, aquí también está a punto de salir su escapo floral, su vara floral, su inflorescencia. Y bueno, aquí también les muestro la Echeveria Chroma. Como pueden ver, la diferencia de los colores de estas dos pues es muy significativa. La Echeveria Chroma, yo creo, bueno, más bien que por su color tiene colores más de como croma, no es cierto, morados. Pues sí, se puede llegar a ver la diferencia de una Melaco y una Echeveria Chroma. Y en cierto momento, como por ejemplo cuando las dos están en un lugar donde no reciben tanta luz, y bueno, sí, principalmente la luz, las suculentas llegan a tener un tono muy similar. En el caso de la mayoría de las suculentas, el tono verdoso que se muestra en todas las plantas cuando están en el interior. Las dos plantas llegan a tener la misma coloración, pero una forma de poder identificar más estas suculentas es por el tipo de hoja de esta suculenta. Como pueden ver, esta es la hoja de una Echeveria Melaco y esta es de una Echeveria Chroma. Una diferencia que se puede ver a simple vista es que, como pueden ver, la hoja tiene como que forma de cuchara. Tiene esta como pancita de aquí, en la cual pues podemos identificar la Echeveria Melaco. Y
En la Echeveria croma, pues la hoja no tiene esta forma como tal de cuchara, y la punta, el mucrón de la suculenta, pues tiende a hacerse como una especie de lengua. Esta parte de acá llega a doblarse pues sí, doblarse hacia abajo. Esta es una forma de también poder identificar nuestras dos suculentas. Como les comenté anteriormente, estas dos suculentas en particular son de fácil propagación. Aquí les muestro una hoja. Aquí tengo más hojas de estas suculentas, pero pues dependemos totalmente de la suerte o del azar o del tiempo o del cuidado que le demos a nuestra hoja y las condiciones en las que tengamos nuestras suculentas. Pero como pueden ver, de todas estas hojas que tenemos aquí, solamente esta ha llegado a sacar sus primeras hojitas de esta Echeveria melaco. Como sé que es una Echeveria melaco, como les acabo de comentar, pues la hoja tiene forma de cucharita. Como pueden ver aquí, ya tiene sus primeras hojitas de nuestra Echeveria melaco. Como les estaba comentando, estas dos suculentas en particular tienen la particularidad de reproducirse muy fácil por hoja, por hijuelos. Aquí está, a una de estas ya les quité el hijuelo, ahorita se los voy a mostrar. Bueno, aquí ya armé un cuadro de suculentas con plantas más o menos exóticas. Pero quiero que vean, aquí tengo ya unas Echeverias melaco que tenía por allá aventadas, y bueno, ya las coloqué aquí en el cuadro de suculentas. Pues bueno, amigos, también les comentaba que podemos ocupar las brácteas que salen del escapo floral de las suculentas para poder reproducirlas de forma asexual. También se puede reproducir estas suculentas de manera sexual. ¿Con qué me refiero con asexual? Por medio de las semillas, que es por la polinización de las suculentas, de la flor de una misma especie con otra flor o otra planta de la misma especie, con las flores que tengan nuestras suculentas. También les comenté en el anterior video, cuando hice el unboxing, que nosotros tenemos que hacer un cambio de sustrato de nuestras suculentas cuando la hayamos comprado, para poder saber y observar si nuestras suculentas están en perfectas condiciones. En el caso de las raíces, que no tengan nemátodos; en el caso del tallo de nuestras hojas, que no tengan la cochinilla algodonosa; o en el ápice de nuestras suculentas, para que no tenga el famoso pulgón, que estas son plagas que afectan a nuestras suculentas y las empieza a enanizar, o las empieza a achicar, las hace más chicas, porque los nutrientes los están absorbiendo estos animales. Y bueno, el sustrato que yo manejo para estas suculentas es 20% tierra de hoja, 20% tierra negra y 60% cacahuatillo. Las cierno, las mezclo, y pues tenemos este sustrato que pues no me ha fallado. Lo tengo ya lo manejo desde mucho tiempo. También tengo un video, si lo quieren ver, se los dejo aquí en el video. Y pues bueno, amigos, esto sería todo. Pues bueno, amigos, espero les haya gustado el video acerca de esta comparación de dos suculentas, de la Echeveria croma y de la Echeveria melaco. Si tienen alguna duda o sugerencia, háganmelo saber en los comentarios o a través de las redes sociales, que ya saben, se los dejo abajo en la descripción del video. No olviden suscribirse, compartir y activar la campanita para que no se pierdan de más contenidos que subiré cada semana. Nos vemos.